Buenos días a todos. Me da gusto verlos, aunque algunos no los distingo con esa tapada de boca. Pero es un gusto el poder convivir, el poder estar reunidos. Y a la semana que entra nos vamos a reunir en el auditorio. Quería comentarles, durante todo este tiempo de pandemia, se arregló toda la estructura del centro del auditorio. Teníamos problemas con la polilla, porque todo el centro estaba hecho de madera, y lo que se hizo fue quitar todo el centro, todos los escalones, todo lo que envolvía, lo quitamos y lo hicimos de acero. Del podium, el clúster, lo que está colgando, teníamos problemas porque los cañones, que son muy caros, pues cuando los compramos era la última moda, pero con el pasar de los años se fundieron algunos focos y la compañía que los vende ya no existe. Entonces, pues dijimos, para sufrir está bien. De nada sirve tener un clúster tan elegante si no proyecta. Entonces decidimos quitar toda la estructura que había y volver a poner otra estructura para poner pantallas de LEDs como la que está aquí atrás. Entonces se mandaron a hacer a China, vienen en barco, pero lo que está sosteniendo toda la estructura de acero para sostener esas pantallas y ponerse tuvo que reestructurar. Lo terminamos la semana que entra, ya casi acabamos, para que estén orando y clamando. Pero vamos a entrar, como siempre hemos acostumbrado, la semana que entra al auditorio. De adolescente hasta 100 años son bienvenidos, y vamos a ir estudiando cómo vamos a trabajar con los niños. Entonces el próximo domingo nada más de adolescentes hasta en adelante. Si tienes 110 años también. Bien, voy a tratar un tema que ha sido definitivo para mi vida. Me ha ayudado a ver muchas cosas que no había entendido, que no había comprendido, que espero que lo puedan entender bien el día de hoy en su corazón. Es un tema que parece muy sencillo, pero a la vez produce muchos cambios dentro de nosotros cuando lo llegamos a aceptar, a integrar como parte de nuestra vida y parte de nuestra expresión de lo que Dios quiere poner en nuestro corazón. Sabemos, y yo creo que cada uno de ustedes sabe, somos seres espirituales. Desde el momento en el que naciste de nuevo, naciste de Dios y te dio un nuevo espíritu, no un espíritu viejo ni arreglado ni medio compuesto, sino que te dio un espíritu nuevo y eres un ser espiritual. Antes nuestro espíritu estaba muerto, pero en el momento que recibimos a Cristo en el corazón, nosotros tuvimos un cambio muy fuerte, muy definitivo, que no fue algo que nosotros hiciéramos, es algo que Dios hizo en nosotros al creer en Jesús y recibirlo en nuestro corazón. Y ahora estamos aprendiendo a vivir en nuestro cuerpo, siendo espíritus. Y nos cuesta trabajo vivir como seres espirituales, porque estamos acostumbrados a vivir como seres carnales. Nos movíamos en el ambiente natural, tomábamos decisiones por las cosas que veíamos, oíamos, sentíamos. Nuestra vida estaba centrada en esta vida natural que nos estaba envolviendo, pero ocurrió un cambio dentro de nosotros que quizás no has alcanzado a discernir, a verlo, a tenerlo en tu corazón. Por lo tanto, antes estábamos acostumbrados a desarrollar, a hacer,
a expresarnos a través de las cosas que nosotros hacíamos. Y queríamos ser reconocidos, buscábamos la aceptación, buscábamos la aprobación, buscábamos el reconocimiento e incluso el ser amados por las cosas que hacíamos, y así nos enseñaron nuestros papás. Si yo cumplía con ciertos estándares que para ellos eran importantes, entonces ellos me iban a aceptar y me iban a dar el cariño, el afecto, o algo me iban a hacer en mí. Y aprendí a hacer las cosas. Algunos todavía les cuesta mucho trabajo, y nos cuesta mucho trabajo el dejar de expresarnos, de manifestarnos por las cosas que hacemos. Cuando nacemos en Cristo, es Dios el que hizo la obra, no nosotros, no nacimos de nosotros, fue Dios el que puso de su espíritu y nacimos de nuevo. Y ahí ya fuimos, ya somos. Y el ser viene en nuestro espíritu. No tienes nada que hacer para ser, porque ya se te dio, porque ya lo recibiste, porque ya está en ti. Y ahora vivimos en una lucha entre el ser y el hacer. Y nuestra vieja naturaleza como que quiere definirse por el hacer, y a través del hacer queremos hacer las cosas espirituales, y no puede ser, lo vamos a ver más adelante. Es a través de nuestro espíritu, del que somos, que hacemos las cosas, y hacemos lo que lleguemos a hacer por lo que Dios ha colocado en nuestro corazón, porque a cada uno de nosotros Dios nos escogió, y lo dice, y se lo dice al profeta cuando no sabe ni qué onda con su vida. Le dice: yo te escogí, y te escogí desde antes de que tú nacieras, desde el vientre de tu madre. Yo te escogí, y te escogí para ponerte un propósito en tu corazón, para que puedas enfrentar, para que puedas vivir en un pueblo difícil como es mi pueblo. Te escogí. Y es lo mismo que Dios, a cada uno de ustedes, Dios los escogió. Y no solamente que los haya escogido, sino que Dios puso algo muy grande en el corazón de cada uno de ustedes, y es un llamado. Porque una vez que nos escoge con un propósito, y para eso nos invita, nos da ese llamado. Y dentro de nuestro corazón tenemos ese deseo, esa pasión, ese anhelo por expresar, por transmitir, por reflejar lo que Dios colocó en nosotros, su vida. Y dice en la Biblia, Dios habla hoy, voy a usar esta traducción en este versículo, en Efesios, en el capítulo 3, en el verso 20. Y ahora, gloria sea a Dios, que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos, gracias a su poder que actúa en nosotros. Bueno, está diciendo, Pablo está reconociendo que la gloria no para nosotros, sino para Dios, porque Dios puede hacer mucho más de lo que nosotros imaginamos, o de lo que nosotros podamos llegar a pensar o a imaginar. Dios lo va a hacer en sus corazones, en sus vidas. Y dice, gracias a su poder que actúa en nosotros. Entonces es Dios haciendo la obra, no somos nosotros. Es el poder de Dios que está actuando en nuestro espíritu, y nuestro espíritu está aprendiendo a expresarse a través de nuestra boca, a través de nuestros sentimientos, a través de nuestras emociones, pero de una manera correcta y sana. Y es Dios el que lo está haciendo en nuestras vidas. Entonces Él nos está colocando con un llamado, porque tiene un propósito para tu vida. Y lo que Dios quiere hacer es grandioso. Y es importante aprender a movernos en nuestro espíritu.
Todos nos movemos por lo que razonamos, por lo que sentimos, por lo que vemos, pero ahora dejar de tomar decisiones y dejarnos de mover por lo que estábamos acostumbrados, pues nos cuesta un poquito de trabajo. Ahora es mi espíritu, ¿qué es lo que está mostrándome mi Dios? ¿Qué es lo que me está enseñando Dios? Dice en 2 Corintios capítulo 5, el verso 17, de modo que si alguno hay en Cristo, está declarando algo muy fuerte Pablo, si estás y tu postura, porque naciste de Cristo. Yo le decía a una persona, mira, ¿cómo me gustaría tener ese poder para darte la vida eterna? ¿Cómo me gustaría poner esto en tu corazón? Pero esto lo hace Cristo, lo hace Dios. Cuando tú entregas tu vida a Jesús, Él viene y te da esta vida. No te la puedo dar yo. Nosotros no se la podemos dar a la gente. No sé a cuántos de ustedes les hubiera o quieren o desean que la gente que conocen, su esposa, su esposo, algún familiar, algún hijo, alguien, tuviera esta vida de Dios, porque sabemos que es lo mejor que puede tener la persona en su corazón y en su vida. Pero dice, esto lo hace Dios. Es algo que Dios hace en nosotros, no que nosotros hacemos. Entonces, muchas veces queremos que la gente nos conozca por nuestro hacer y mandamos y hacemos todo eso, y dice, no es por ahí, no es por ahí, estás equivocado, es por tu espíritu. Y cuando nos movemos con nuestro espíritu, la manera en cómo hablamos, la manera en cómo pedimos, la manera en cómo actuamos es completamente diferente, porque ya no me interesa verme a mí. Me interesa que el otro pueda expresar lo que Dios colocó en su corazón, pueda sacar lo que Dios ya hizo en esa persona. Y dice Pablo ahora, y pone muy claro, si alguno está en Cristo, nueva creación, nueva criatura es. Las cosas viejas, tu vida que llevabas espiritualmente, ya pasó, y todas van a empezar a ser hechas nuevas. Me está invitando a que viva por el Espíritu y que pueda yo moverme. Y vamos a ir viendo cómo le hacemos, ¿no? Porque dices, bueno, yo creo que yo nací de nuevo, ¿no es cierto? ¿Y cuántos de repente se mueven en la carne completamente? ¿Cuántos de ustedes se mueven así? Entonces decimos, bueno, pues, ¿cómo es esto? Que nací de nuevo, que tengo la vida de Dios y que tengo a Dios en mi corazón, y sigo todavía pues expresándome en la carne y viviendo en la carne. Ahora, en esto que Dios nos dio, tenemos una doble naturaleza. Somos hijos del cielo, pero también de la tierra. Somos con doble ciudadanía. Somos ciudadanos del reino de Dios en los cielos y somos ciudadanos del reino de la tierra. Entonces podemos movernos en ambos reinos, podemos movernos en ambos lugares. El lenguaje es diferente, es como cuando vamos al otro lado y no puedes utilizar el mismo lenguaje porque hablan otro idioma, tienen otros gustos, tienen otra cultura, tienen otra manera de ver la vida, tienen otra manera de resolver. Y parece que todo es igual, pero no es igual. Las personas somos las mismas, pero la manera en cómo nos movemos son dos culturas completamente diferentes. Quizás como estamos muy pegados a los norteamericanos, pues no vemos tanto la diferencia, pero si fuéramos a Japón, veríamos la diferencia en cómo se mueven, en cómo actúan, en cómo trabajan, en cómo se relacionan, en cómo se comunican. Es diferente la cultura. Bueno, si tú tuvieras la ciudadanía japonesa, pues no se te haría raro al principio. Si has vivido todo el tiempo en México y aunque tienes la ciudadanía japonesa, vas a Japón y quieres vivir como acostumbras aquí en México, la gente te va a ver raro. Vas a llegar a darle la mano, un abrazo, una palmada y se van a sentir ofendidísimos porque el abrazo más fuerte es así.
Ese es el abrazo más fuerte y separaditos. Ellos no tienen problemas con el saludo y con el toque porque esa es su cultura. En el reino de los cielos es lo mismo. La manera en cómo recibimos de Dios, cómo vemos las cosas de Dios, cómo hace las cosas Dios, es diferente de cómo se hacen las cosas aquí en la tierra. Por eso, desde el cielo podemos movernos de una manera diferente. Dice la palabra que en Cristo estamos sentados en lugares celestiales, que tenemos una posición que Cristo nos dio a su lado para que viéramos las cosas desde su perspectiva, desde el reino de los cielos, para que dejemos de tomar decisiones y movernos desde la tierra. Por eso aquí hay un cambio en esta verdad. Es como que un enfoque diferente a lo que hemos acostumbrado a ver. Desde qué perspectiva y desde qué posición te estás moviendo es lo que va a ocurrir en tu vida y cómo van a ser las cosas en tu vida. Una cosa es estar sentado desde la postura del reino de los cielos y otra cosa es estar tomando decisiones desde aquí de la tierra. El entorno que nos rodea define el cómo nos vamos a mover, el cómo vamos a actuar. Mira, para que me entiendan, cuando tú vives desde el reino de la tierra, tu oración es de acuerdo a las cosas que están ocurriendo, a lo que está sucediendo, a lo que estás sufriendo, a lo que estás padeciendo, y estás como que clamando a Dios por todas estas cosas horribles, espantosas, difíciles, en crisis, más a la defensiva, más queriendo que las cosas se aplaquen, que se resuelvan. Eso es vivir desde la tierra. Cuando estás desde los cielos, es diferente. Tú estableces, tú declaras, tú hablas a las cosas antes de que éstas sean, porque estás en una posición diferente. Acá abajo te pasas quejando, allá arriba te la pasas declarando, estableciendo. Es una manera completamente diferente. Dice en Apocalipsis, para que lo podamos entender, 4 en el verso 1 y 2. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Mire, están hablando Juan y dice que ve una puerta en los cielos. Está aquí en la tierra y de repente ve que se abre una puerta en los cielos. Y la primera voz que oí fue como de trompeta. Hablando conmigo dijo: sube acá. Estaba en una posición sentado en la tierra, orando, clamando a Dios, y de repente ve que se abren los cielos y le dice Dios: ven para acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Está hablando que cuando estamos en los cielos, Dios nos muestra las cosas que van a suceder, que van a ocurrir, y nos lo habla en su palabra. Dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Es una invitación que nos hace Jesús, que te dice: ven acá conmigo, y ven a ver las cosas, el cómo van a ocurrir, el cómo van a establecerse. Y es una perspectiva diferente. Ahora, ¿cómo nos lo dice Dios? Para que se entienda esto que estoy tratando de aclarar. Cuando Dios encuentra a un hombre que va a establecer un cambio para una nación y para un mundo, Abraham, Dios también le empieza a mostrar las cosas que van a venir y las cosas que van a ocurrir a través de él. Y le dice: tú necesitas salir de la tierra donde vives, de los caldeos. Necesitas salir de todo ese entorno que te está envolviendo. Yo quiero hacer una nación a través de ti. Yo quiero hacer un cambio a través de ti. Por lo tanto, vete a la tierra que te voy a mostrar. Nunca le dice dónde es. Nunca le da el detalle, le da la dirección. Le dice: haz esto,
vete y yo te mostraré. ¿Qué nos está diciendo? Que Dios nos dice, pone en nuestro corazón, aunque no sabemos todas las cosas, pero en nuestro caminar, en nuestro mover, en nuestro actuar, conforme a la palabra que estamos recibiendo de parte de Dios, Dios empieza a mostrarnos y a poner un sentir. Y siguió caminando y Dios lo siguió dirigiendo hasta que supo que ese era el lugar donde debía de estar. Esa es la manera como Dios nos habla a nosotros. No te va a dar el detalle ni te va a mostrar las cosas, pero sí te va a decir, ve, yo te voy a mostrar, yo te voy a decir por dónde te debes de mover. Mira, cuando nosotros recibimos algo de parte de Dios y Dios habla a nuestro corazón, no sé, el infierno se entera en ese momento, se entera. Tú cuando vas a recibir algo muy especial de Dios, una palabra, una bendición, algo que va a cambiar, a moldear tu vida, y moldeando tu vida moldeas tu matrimonio, moldeas lo que te envuelve, pues vas a tener luchas. Uno de ellos era los amigos de Daniel. 3 amigos y Daniel 4. Ellos pues los habían sacado de su entorno, los habían sacado de su lugar, los prepararon, se guardaron porque habían sido preparados en lo que conocían en ese tiempo de la palabra de Dios. Y Daniel les dice, miren, vamos a empezar, ya que me dieron autoridad, yo los voy a colocar como autoridad en diferentes lugares y vamos a establecer lo que Dios ha hecho en nosotros. No vamos a dejar de adorar a nuestro Dios. Aunque se nos está dando una autoridad, vamos a bendecir a nuestro Dios. Y se van felices. Al principio pues son gobernantes, todo eso, pero de repente les ponen una trampa y pasan al horno de fuego. Y cuando van con el rey, les dice el rey, pues se van a hincar y me van a adorar, y van a adorar mi imagen de oro que mandé a hacer. Y les dijeron, mira, rey, te respetamos, te honramos, pero no podemos hacer eso. Nuestro Dios es al único ante quien nos vamos a postrar y al único que vamos a adorar. Los problemas empezaron cuando comenzaron a moverse en donde Dios los había colocado. Ay, ¿se te ha movido? Donde cuando te están preparando se te ha movido más el tapete, se te han movido más los problemas, han empezado más las dificultades. Bienvenido, estás bien, no te sientas mal porque, ¿por qué yo, Dios? No, pues porque no, caray. Cada uno de nosotros cuando estamos y está Dios haciendo un cambio radical en nuestro corazón y en nuestra vida, el enemigo también va a luchar para que tú no te muevas en el espíritu, para que sigas moviéndote en la carne, para que sigas dependiendo de la carne y sigas viviendo como víctima, como una persona, a ir, pobrecito de mí, ¿por qué me pasa esto? Yo te digo, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Si eres un llamado, si eres un escogido, si eres una persona que tiene un propósito grande para el reino de Dios, ¿por qué no pasar por todas estas luchas y estas situaciones difíciles? Mira, sabemos que el éxito, la felicidad, es movernos conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios. Se produce no por las cosas externas, no por los éxitos externos, sino por lo que está ocurriendo en nuestro corazón. Un sabernos completos, sabernos felices, sabernos enteros. Y eso es ese regalo de Dios. Pero también podemos llamarle el secreto, ese es el secreto de la felicidad. ¿Sabes cuál es el secreto del fracaso? El culpar a todos por las malas decisiones que tú has tomado. Ese es el secreto del fracaso. No, es que la esposa que me tocó, o el esposo que me tocó, o los hijos que me salieron, o bueno, yo no sé a quién. ¿Cuántos de ustedes les gusta culpar a otros? Ya ven, aquí nadie. Pues bueno, allá quizás haya gente que les gusta culpar, pero yo sí culpaba
yo sí señalaba, yo sí decía, hijo de Señor, si soy tan buena onda, ¿por qué me pasan estas cosas? Si hago las cosas tan bien, ¿por qué ocurre esto? No, ese es el secreto del fracaso. Si quieres dejar ese secreto y quieres dejar de vivir como fracasado, deja de culpar, deja de señalar, deja de ver los errores, deja de justificarte, deja de estar viendo y arañando y defendiendo. Mira, cuando tú eres lo que te dicen, ay, mira, hay esto, hay aquello, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, tú te sientes bien y aprendes y escuchas y estás abierto en tu corazón porque sabes que Dios está haciendo algo grande. Cuando tú te defines por lo que haces, vas a pelear como gato patas para arriba, porque vas a creer que te están atacando tu persona y lo que haces lo tomas como algo personal, como algo individual. Y entonces me quieren destruir, no, nadie te quiere destruir, nadie quiere hacer nada. Es un cambio el que necesitas, radical, dentro de ti. Empieza a vivir como un ser que tú eres espiritual y no como una persona material que vive aquí. Cuando Dios empieza a hacer los cambios y las cosas las hace en grande. Y como lo empieza a hacer, le dice muy claro al profeta Ezequías. Le dice, mira Ezequiel, te voy a llevar a un lugar muy especial. Y lo lleva a un lugar que es el mismo lugar que te quiere llevar a ti. Mira cómo lo dice en Ezequiel capítulo 37, desde el primer versículo. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Entonces lo lleva Dios en el espíritu y en el espíritu está viendo en un lugar, pero en lugar de haber flores y haber pasto y haber árboles, puros huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos, por todo en derredor. Entonces camínale, pasa, está en el espíritu moviéndose. Pero nuestro espíritu es un cuerpo, no es una bola ni eso, es un cuerpo. Y su cuerpo espiritual está pasando por esos huesos secos. Y luego le dice, y me hizo pasar cerca por todo en derredor. Y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. O sea, pero si no había ni posibilidad, ni siquiera una bacteria había ahí. Todo estaba muertísimo. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Es la misma pregunta que te hace. Le está diciendo, estás viviendo en el espíritu, te estás moviendo en el espíritu. Ahora ven en el espíritu y ve todo lo que hay a tu alrededor. ¿Qué ves? Y dices, mi matrimonio seco, mi relación con mis hijos seca, hasta los huesos secos, mi relación con la gente de mi trabajo seca, mi relación con los demás seco, como hueso seco. Y te dice, ¿qué ves? ¿Qué ves? ¿Cuántos de ustedes ven igual que el profeta? Las cosas secas, o lleno de vida, lleno de agua, y pasaban ríos por donde caminan y todo florece. No, acá dice la cosa estaba difícil. Y luego le dice, ¿vivirán estos huesos? Y es la misma pregunta que te hace, ¿vivirá? 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 Y mira lo que cuando dice, y dije, sabio el hombre, sabio, me cae re bien. Señor Jehová, tú lo sabes. O sea, yo no. Tú lo sabes. O sea, no meto la pata. Tú lo sabes. Es como cuando dices, ¿se levantará esto, Señor? ¿Se levantará? Pero es el Señor que te va a preguntar, oye, ¿se arreglará esto en tu vida, en tu familia? ¿Qué le vas a decir? Ay, Señor. No, mejor dile, tú lo sabes, Señor. Tú lo sabes, Señor. Tú todo te lo sabes.
Y luego lo que le dice, mira, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Mira lo que está diciéndole Dios. Háblale a lo seco, háblale a lo muerto, háblale a lo que ya no tiene vida. Háblale. Ponte en el espíritu y háblale. Y establece, no con tus fuerzas, no con tu habilidad, no con tus debilidades emocionales ni nada de eso. No, no. Está diciendo, me llevó en el espíritu de Dios y me colocó en un lugar de lo seco, de lo imposible. Y luego me pregunta Dios, oye, ¿vivirá eso? Señor, ¿tú lo sabes? Como estás abierto y no estás poniendo ninguna barrera, puedes tú profetizar. Porque no podemos profetizar una palabra de Dios si ya tenemos nosotros un veredicto, si ya tenemos nosotros una postura, si ya tenemos una visión. Estorbamos, son como barreras, son como puertas cerradas que impiden que las cosas cambien. Y no es que Dios no quiera, es que tú no puedes quitar esas barreras. Dice, se abrió el cielo, se abrió esa puerta y pude entrar en el espíritu. Es para que tú te muevas en el espíritu y Dios pueda empezar a obrar en ti. Y le dice, empieza a profetizarles, pero les basta decir mi palabra y háblale a eso que está muerto y que está seco y diles, huesos secos, oíd la palabra de Dios. A las cosas inmateriales, a las cosas que no tienen vida, a ese que nunca ha querido escuchar de la palabra de Dios, a esa que se puso bien loca, a ese que se puso bien rebelde, a ese, dice, háblales y diles, Señor, solamente tú lo sabes. ¿Me entienden? No son ustedes, Señor, yo no puedo cambiar. Mira, Señor, de repente me sale lo horrible. Háblale a ese seco. Háblale a esa sequedad en tu corazón. Y díselo. Escucha bien. Le pones tu nombre. Le pones la situación. Escucha bien la palabra de Dios. No mi palabra, no mis ideas. Escucha bien la palabra de Dios. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Está diciendo que lo que le da vida no es la carne, no es todo el tejido que envuelve a los huesos, sino el Espíritu de Dios. Y entonces entró primero, no la carne, entró el Espíritu en ellos y empezaron, ahora sí, si sigues leyendo, después en su casa lo pueden leer, empezó la carne a unirse, empezó todo a tener vida. ¿Por qué? Porque lo que da vida es la palabra de Dios, declarada, creyéndola, sin barreras, sin incredulidad en nuestro corazón. Lo que detiene es nuestra incredulidad. Lo que impide son nuestras dudas. Lo que hizo que tragara agua Pedrito fue el que había dudado. Entonces, no dudes. Si te vas a mover en el Espíritu, no dudes. Empieza a moverte. Entonces Dios te está mostrando otra perspectiva, otra manera de ver las cosas. Lo que antes no veías solución o no veías una respuesta, te está colocando en una posición espiritual para que te muevas como un ser espiritual, no con tus fuerzas, no con tus habilidades, sino con el Espíritu de Dios, con el poder de Dios en nosotros. Entonces le vas a profetizar a lo imposible, le vas a hablar a lo muerto, le vas a declarar a lo seco y Dios va a hacer la obra. Bueno, entonces estamos viendo que lo más poderoso es la palabra de Dios. Cuando tú hablas la palabra de Dios empieza a hacer un cambio radical en nuestra vida.
Pero uno puede decir, bueno, entonces, Señor, ¿qué con el libre albedrío? ¿Qué con el que la persona decide hacer eso y llevar esa vida? ¿Qué con su libre albedrío? Bueno, Dios a todos nos dio esa libertad de escoger. Y esa libertad de escoger, Dios le llama libre albedrío. Que ahora en la ciencia que se duda, que no se duda, que tienen posturas, no es lo importante lo que la ciencia dice, sino lo que la palabra de Dios dice. Bueno, ese libre albedrío te va a permitir el que tú escojas una vez que Dios te toca, una vez que Dios te muestra, una vez que Dios coloca todas las cosas, tú vas a escoger si lo quieres o no lo quieres. Tú vas a decidir qué posición vas a tomar delante de esto. Miren, cuando Dios empieza a crear el universo y todas las cosas, Dios creó a Satanás también como hijo suyo, y a todos los ángeles como parte suya. Después crea todo este mundo material, viene esta expansión de todo el universo, y Dios toma una pizguita que es la tierra y coloca en la tierra un lugar especial que le llama el Edén. Y en ese lugar Dios siembra todo tipo de árboles, pero Dios pone el árbol de la vida y Dios coloca el árbol del conocimiento del bien y del mal. No fue Satanás el que sembró ese árbol, fue Dios. Yo dije, ay Señor, ¿por qué no nos dejaste nada más con el árbol de la vida y los otros para regocijarnos? No, Dios quería que tú tuvieras libre albedrío. Ahora, con los ángeles, Dios los coloca cerca de él y pone a un ángel muy especial, a Lucifer, lo pone para que lleve la adoración, para que refleje la gloria y la expresión de la alabanza en todo el cielo. Y él tiene también, aunque es un ser espiritual, también tiene libre albedrío. Él tuvo la oportunidad de escoger si seguía bajo la voz y la voluntad de Dios o no. Y cuando decide ya no seguir bajo la voz y la voluntad de Dios, se separa de Dios, y al separarse de Dios, Dios es la vida, se produce la muerte en él. Los ángeles que estaban bajo el gobierno de Lucifer fueron muy influenciados por este ser y escogieron también no seguir con Dios, lo siguieron a ese ser espiritual. Es como cuando sigues al hombre en lugar de seguir a Dios, sigues a la persona en lugar de seguir a Dios. Entonces, bueno, escogieron y se fueron con él. Y yo me preguntaba, Señor, ¿hay tan bonitos agujeros negros? No sé si han sabido en el cielo, en el universo, de esos que se tragan todo con la gravedad. ¿Por qué no mandaste ahí a Satanás? Donde no podía salir, Señor, donde lo tragaba ese agujero negro, y ahí se hubiera quedado en la oscuridad, tragado de todo por la eternidad, Señor. Pero ¿sabes? Lo colocó en el Edén. Dios lo coloca en el Edén. Digo, Señor, ¿qué no encontraste otro lugar para él? ¿El desierto del Sahara o algo alejado? Pero no, Dios lo coloca ahí donde está el hombre, porque al hombre no se le hubiera ocurrido. El hombre estaba feliz ahí con la mujer, después de que le dio a la Eva, todo le cambió a la Adán, y estaban felices, pero tienen a un extraterrestre ahí con ellos. Y Dios colocó eso. ¿Para qué crees? No sé si lo has pensado. ¿Para qué crees que Dios pone un árbol que produce la muerte y un animador, un empujador para que comas de ese árbol?
¿Por qué no nada más el árbol? Porque entonces pues no nos motivaría nada. Pero pues había que poner un tentador, ¿no? Alguien que hiciera la obra en el corazón del hombre en ese lugar. Ay, Señor, pues ¿para qué? Para que escojas, mis amados, para que escojas. Y escojas, si vas a escoger a Dios, lo escoges porque es tu libre elección, para que Él sea en ti. Y si no lo escoges, pues para vivir aquí en la tierra y ser soberano en la tierra y ahí quedarte. Pero se escoge. Eso se le llama libre albedrío. Esa capacidad para escoger, para tomar esa posición delante de Dios. Bueno, cada uno de ustedes fue creado con ese libre albedrío. Y decimos entonces, Señor, si yo tengo ese libre albedrío, ¿cada cuándo lo voy a usar? Siempre, siempre. Pero Señor, tengo la naturaleza. ¿Cuál? ¿Cuántos tienen naturaleza pecaminosa? ¿Y cuántos tienen naturaleza de santidad? Pues ¿cómo? No se puede vivir con dos naturalezas. O tienes una o tienes la otra. A ver, les vuelvo a hacer. ¿Cuántos tienen su naturaleza pecaminosa? Híjole, ya dijeron hombre. Bueno, se los voy a aclarar bien. Se los voy a aclarar bien. Entendamos bien la palabra, porque esto es muy importante para ustedes. Esto les va a ayudar a definir mucho de su vida, mucho de su manera de ser y de hacer las cosas. Dice en Romanos 3, en el verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Entonces la justicia es de Dios. Y esa justicia viene a nosotros por medio de la fe en Jesucristo. ¿Hasta ahí vamos bien? Cuando no, háganme así para saber. Allá los que están detrás de la cámara pues no los veo, pero bueno. Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Me está poniendo dos condiciones, dos situaciones, y tenemos que separarlo. Cuando no conocíamos a Cristo, cuando Cristo no había venido a nuestra vida, todos teníamos una naturaleza pecaminosa y todos habíamos pecado. No, yo no creí que era tan pecador. Todos, dice, teníamos esa naturaleza. Pero, porque teníamos esa naturaleza, fuimos quitados, fuimos eliminados, fuimos destituidos de esta gloria de Dios. Pero ahora, siendo justificados gratuitamente, no porque hayamos hecho algo, por su gracia se nos regaló mediante la redención de Cristo Jesús. Entonces mediante la obra de Jesús, lo que hizo en la cruz y su resurrección, obra en nosotros para podernos recibir esta gloria de Dios. Bueno, quiere decir que perdonó todos nuestros pecados, que limpió toda nuestra maldad, que nos dio una nueva naturaleza, una naturaleza espiritual. Y luego, una vez que aceptamos eso, como lo que cantamos, que fuimos limpios, lavados por la sangre de Jesús, toda nuestra inmundicia y todo nuestro pasado, por horrendo que haya sido, ha sido limpiado.
Y luego dicen, es que hay gente que dice, no, pues es que si yo digo que no tengo pecado, es que estoy diciendo que Dios es mentiroso. ¿Cuántos se acuerdan de ese pasaje en Primera de Juan? Bueno, vamos a verlo para que nos quede claro. En Primera de Juan, el capítulo 1, desde el verso 6 en adelante, vamos a leerlo. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué es lo que está diciendo Juan? Mira, puede ser, yo he conocido gente, para que se entienda este pasaje, buenísima onda, no cristiano, ateo, servicial, generoso, va al súper y le da a la cajera, compra unos chocolates, ayer lo vi, compra un chocolatito y se lo regala a la cajera. A la chica que está poniendo los días le da un chocolatito y 20 pesos de propina, y le agradece mucho por haberle puesto sus cosas en su bolsa, y alza la basura, saluda a todos, es amable, es buena persona, pero no tiene a Cristo. Él, ese buena onda, que es mucho más buena onda que muchos creyentes que yo conozco, es un pecador. ¿Por qué? Porque no ha recibido y no ha nacido de nuevo en su espíritu. De ellos está hablando Juan. Y dice, cuando tú tenías esa naturaleza, antes de tener a Cristo, por muy buena onda que haya sido, eras un pecador. Y si tú considerabas que no eras tan pecador, estás haciendo mentiroso a Dios. Porque si no has nacido de nuevo, por esa naturaleza que tenías, tú pecabas. Miren, y luego el capítulo 12, en el primer versículo. Aquí vemos capítulos, pero en la Biblia, cuando se escribió, no había capítulos ni versículos, sino era una continuidad. Dice el versículo 1, el que sigue: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Hijo. ¿A qué es lo que me está diciendo? Mira, Jesucristo no murió en la cruz para que tú seas un pecador rutinario. Jesucristo no dio su vida para que tú siguieras practicando el pecado. Jesucristo dio su vida para que ya no vivieras practicando el pecado, ni moviéndote en el pecado. Para eso dio su vida Jesús. Entonces vemos que la muerte de Jesús tiene un propósito. Y el propósito de Jesús es de que tú vivas en santidad, sin practicar. Ahora, de pronto cometes un pecado, no porque lo practicas, cometes un pecado. No te preocupes, está diciendo, no tienes esa naturaleza, no eres eso. Tienes un abogado porque puedes caer en eso. Y tienes a Jesucristo, que es, miren, ahora Donald Trump tiene un super abogado, porque está defendiendo otra vez para seguir como presidente 4 años. Ese hombre me asombra. Y está, pero sí, peleando, yo ya ni sé, ya por eso pregunto, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo está todo esto? ¿Qué cosas tan tremendas? Bueno, hay uno mejor.
y está en el cielo y está a la diestra del Padre y se llama Jesucristo. ¿No crees que si haces una barbaridad, tienes el mejor abogado para que te saque de esa condición, te saque de esa situación? Claro. Y es lo que está diciendo, ya no eres de esa naturaleza, ahora eres un ser que se define en su espíritu. Ah, Señor, ¿y qué con mis memorias? ¿Qué con mis emociones? ¿Qué con las cosas que yo tengo? Bueno, vamos a irlo viendo poco a poco. Aquí lo que está hablándonos el Señor es de su justicia, la justicia de Dios, la justicia divina. No porque nosotros hayamos hecho algo, es que Dios cambió nuestra vida y nos perdonó, sino porque Dios lo hizo, no nosotros. Bueno, ahora viene un cambio. Jesús se mueve en la luz, es la luz. Y si tú te metes en la luz, vas a ver las cosas como son. Y te va a mostrar las cosas como deben de ser. Mira, cuando Jesús, para que se entienda este concepto, estamos en el concepto de ser o de seguir aquí en la carne haciendo. De si vivo en el Espíritu y soy, o si vivo en la carne y hago. No quiere decir que porque ya vives en el Espíritu ya no hagas nada. Quiere decir que yo escojo porque tengo un llamado, porque tengo un propósito, porque tengo un fuego en mi corazón que me invita a hacer como un reflejo de lo que yo soy. Y no al revés, que lo que yo hago diga que yo soy eso. Y eso no es así. Para que se entienda, vámonos cuando está Jesús y acaba de ser bautizado, se escucha la voz del Padre que le dice a todos los que están ahí, y lo escucha Jesús, y lo escucha Juan el Bautista, y dice, Él es mi Hijo amado, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. A Él, escúchenlo. ¡Wow! Entonces, ¿qué? Pero también escuchó Satanás. Ahí estaba, siguiéndolo. Y escucha que Dios le dice que Él es ya su Hijo amado. No tiene que hacer algo Jesús, ya es. No tiene que hacer algo más para amarlo más, ya es. Y el Espíritu de Dios, miren qué interesante, lo lleva al desierto para ser tentado por el diablo. Así dice la Escritura. No para que le rasque la cabeza. A mí me dicen en el súper, Señor, un rascadito. Ay, sí, pero de espalda y de cabeza. Pues bueno, no lo llevó para rascarle ni la espalda ni la cabeza, sino para que fuera tentado. Y Jesús, cuando está ayunando por 40 días y está en una necesidad, pero fuerte en su cuerpo, que está su cuerpo gritando porque el hambre es imperiosa, se presenta Satanás y le dice, mira, escuchó Jesús y escuchó Satanás, si eres el Hijo de Dios, haz esto, para que cuando tú hagas, entonces tú seas. Pues esa es una trampa, eso es una maldición, lo dice Gálatas 3. Vamos a verlo. Gálatas 3:10 para que te quede bien claro. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Entonces voy a decidir si me muevo por lo que me dice la palabra de Dios o me muevo por lo que yo hago para efectuar la palabra de Dios. Y entonces le está diciendo, tú
haz esto para que tú seas. Y Jesús dice, no, no solo de lo que yo hago, sino de lo que hace la palabra de Dios en mí. De eso vive el hombre, de lo que la palabra de Dios produce en mí. Qué poderoso esto que está diciendo el Señor. Entonces nos enseña que las cosas, los cambios, no vienen por lo que tú haces, sino por lo que hace y lo que hizo Dios ya en tu corazón, en tu vida, y dejarlo vivir. Y por eso dice muy claro, el justo, el que ya ha sido justificado, vive por fe, no por lo que hace, porque tiene su fe en la palabra de Dios, tiene su fe en Jesucristo, tiene su fe en la obra de Dios, no en lo que yo puedo hacer, no en lo que yo puedo lograr. Bueno, entonces Jesús empieza a moverse de esa manera. Por eso nos dice Isaías en el capítulo 43, en el verso 2, cuando pases por las aguas, o sea, cuando pases por cosas difíciles, yo estaré contigo. O sea, que no te defina el que las aguas te están inundando. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. No tienes que mover tú las aguas, no tienes tú que defenderte. Yo soy el Dios tuyo, que está contigo. Soy tu Salvador, soy el que hace la obra. Bueno, ¿cómo le hacemos y cómo podemos vivir para actuar de cierta manera? Hay gente que dice, es que yo tengo hormonas. Yo también. Es que mis hormonas son muy poderosas. También las mías. Es que si estuviera, no, pues si estuvieran tus hormonas no se sería diferente. Mira, no son las hormonas. El problema, porque dice, es que mis hormonas hacen que yo pues me acueste con mis amigas. Es que mis hormonas hacen, no son tus hormonas, para que entendamos esto. Las hormonas todos las tenemos y no nos acostamos con quien nos gusta o quien nos agrada, sino que nosotros decidimos cómo voy a responder ante diferentes circunstancias. ¿Qué es lo que estoy buscando? Bueno, pues estoy utilizando las hormonas. ¿A cuántos les y sobre todo en la adolescencia y en la juventud, las hormonas están así que sale hasta por las orejas? Testosterona y estrógenos, salen así suave. Y lloran y salen hormonas y todo. Y dice, sí, es normal. Y conforme va pasando la edad, se van disminuyendo. Si tú fueras eunuco, ¿conocen eunuco? Que no tiene testosterona ni hormonas ni nada. No, pues no tendrías ese problema. Tú dirías, no, tiéntame, Satanás, tiéntame. Pues no te va a tentar porque no tienes con qué te tiente. Somos tentados en las áreas donde puede haber una respuesta. No sé si me entiendan. ¿Por qué a este sí lo tienta con las hormonas? Porque las trae en su apogeo y no las sabe usar. ¿Y por qué a este que también las trae en su apogeo no le pasa nada? Pues porque no es problema para esa persona. No es que sea eunuca o eunuco, no, está así. ¿Nos vamos entendiendo? Ahora, ¿en dónde te va a tentar Satanás? Pues en las áreas que no has resuelto, en las áreas que no has arreglado, en las áreas que no has confesado, que las traes ocultitas, que las traes escondiditas, porque tu imagen es muy importante. Porque a lo mejor van a pensar que piensen lo que quieran, dice la palabra, que yo lo hable y yo lo diga. Bueno, pues habla con una persona en la cual sabes que tiene esa vida espiritual y que va a poder bendecir tu vida para sacar toda la basura que se ha quedado ahí guardada en tu corazón. Porque necesitamos resolver.
porque necesitamos arreglar, necesitamos quitar todo eso. Y entonces cuando ya te muestras las cosas que están ahí, te muestras, porque hay gente que se está cuidando. ¿Conocen gente que está cuidándose todo el tiempo? Voltea a tu lado. Dile, me parece que alguien está cuidándose aquí. Pues bueno, normalmente no estamos cuidando que me vean bonita, que me vean bonito, que me vean bien, que vean que yo soy de lo más perfecto que hay. No, tú, no somos así. ¿Ok? ¿Y cómo vamos a cambiar? Mira, no se puede cambiar lo que no tú ves. Si tú no te ves, si tú defiendes tu postura, si tú como gato para arriba estás defendiendo una situación, una condición, ¿qué vas a cambiar? Si esa es tu realidad, si ese es como quieres vivir, si ese es como quieres estar. Y es como cuando vas a una consejería con el esposo. ¿Cuál es su problema? Bueno, ya que estamos aquí, creo que ninguno. Y se estaban agarrando hasta de los pensamientos. Ya se dieron hasta con la chancla. ¿Y tienes algo? No. Ella es maravillosa. Bueno, él también. ¿A qué rayos vas? Si están cuidándose, si están hablando, si están... ¿Por qué? Porque cuando salgan, la fiera sale y se agarran otra vez. Pues ¿cómo es posible? Pero ¿qué es lo que necesitamos? Que te veas, que aceptes, para que puedas reconocer en las áreas en las que tienes debilidad. Porque si no reconoces esa área, vas a estar culpando a todos. ¿Cuántos culpan a sus papás por lo horrible que son? Nadie aquí, nada más una persona, 2 personas. No, yo no los culpo. Ellos, sus rollos y sus problemas psiquiátricos, y ya están enterrados los dos. Ya, no los culpo. Hay algunos que todavía después de enterrados lo siguen enculando. Si mi mamá me hizo, mi papá, pues ya déjalo en paz. De nada se va a resolver, nada se va a arreglar en tu vida con que culpes a otros. ¿Qué es lo que estás haciendo? Defendiendo un área que no has podido arreglar, defendiendo una situación que no has querido responsabilizarte, colocando a otras tus fracasos, poniéndolos sobre otros, para seguir en la misma trampa. ¿Me van entendiendo? ¿Me van siguiendo? ¿Qué necesitas? Verte chaparrita, verte chaparrito. Y cuando te ves, no te asustes, sino que acéptalo. Y ahora sí, dile al Señor, Señor, esta es un área débil mía. Aquí yo tengo este problema muy fuerte. Señor, lo pongo delante de ti. Y mira, te vas a dar cuenta que va a empezar a abrir tus ojos. Y ese deseo que necesitabas de abrazar y todo eso, no es así, sino que quieres sentirte amado, quieres sentirte amada, quieres sentirte aceptada, aceptado, quieres sentirte que eres valioso, que eres importante, o eres valiosa, o eres importante. No es lo otro. No estás buscando, ese es como que la manera en como antes solucionabas las cosas. Hay algo más profunda, algo más fuerte en tu corazón. Y ya eres amado, amada por Dios. Déjate amar por Él. Cuando estamos muy lastimados, ¿cuántos han visto gente que está muy lastimada y no confía en nadie? No digo que levanten su mano ustedes, ¿no? Sino conocen a otros, porque así es más fácil. Les dije, ¿cuántos conocen a otros que cuando están muy lastimados, todo eso, no confían en nadie, no tienen amigos, no nada? Y le dices, a ver, cuenta a tus amigos con la mano. Y dice, híjole, nací sin dedos. Pues bueno, ¿por qué? Porque has sido muy lastimado, muy lastimado. Y Dios te dice, mira, saca todos tus dedos y hasta los de los pies. Y así vas a empezar a llenarte de amigos. Gente lastimada, herida, igual que tú. Pero que estás abierto en tu corazón.
Y entonces la gente no te va a lastimar. Nadie te puede lastimar. Lo que nos lastima es el cómo elaboramos la respuesta de otras personas, las reacciones de otras personas, cómo las reinterpretamos nosotros. Eso es lo que nos hace daño y eso es lo que traemos en nuestra cabecita. Entonces el tentador viene en las áreas que no has arreglado, no viene en otras áreas. Quizás otra área para otra persona sea su belleza o cualquier otra cosa, pues ahí le va a estar tentando. Otro su inseguridad en cuanto a su manera de expresarse, todo eso, bueno, pues ahí le va a estar pegando. A cada quien nos pega. Es que yo soy muy especial. Todos somos muy especiales. Es que no, es que tú quieres llamar la atención. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué es lo que necesitas para que la gente vea que tú eres valioso o valiosa? ¿Qué es lo que necesitas hacer para que la gente diga, ya llegó Carlos? Pues bueno, nada. El que se tiene que sentir o la que se tiene que sentir valiosa, ¿quién crees que es? ¿No los oigo? Yo. Nadie te puede hacer. Nadie puede verte diferente. Tú te vas a ver diferente. Y por eso Dios empieza a hacer la obra. Nosotros vivimos por lo que ya somos en Cristo. Ya, no tienes que agregarle nada, porque todo lo recibimos por medio de la gracia y lo tomamos por medio de la fe. Y cuando nos expresamos lo que yo tengo en mi corazón y lo que yo soy. Y cualquier cosa es valiosa. Cualquier cosa es importante, cualquier cosa es significativa. Estaba platicando con un familiar y le decía, oye, ¿y tu hijo mayor qué piensa estudiar? Dice, ay, lo que quiera. Ella es muy brillante, analiza y hace todo estructurado en cómputo y en matemáticas, tiene esa habilidad. Y le digo, ¿y por qué lo que quiera? Dice, es que mira, mi sobrino estudió matemáticas en la mejor escuela de México. ¿Y sabes de qué trabaja? No, de fotógrafo. ¿Cómo? Sí, es fotógrafo de un senador y le paga requete bien, ¿eh? Y le saca todas sus cosas y las fotos. Eso. Por eso a mi hijo le digo, estudia lo que quieras. Pues si no es lo que estudies, es el cómo te desempeñes, en dónde vas a desarrollarte. ¿Me entienden? Y muchas veces que yo quiero ser, yo quiero hacer. No, muévete en lo que traes en el corazón. Y si te mueves en tu espíritu, tú vas a hacer. Y vas a poder disfrutar. Y vas a poder gozar. Entonces, Dios nos está dando la oportunidad. Así como llevó a la tentación, también llevó a Adán a la tentación. Y Adán le dijo, mira, si quieres ser como Dios, tienes que comer de este fruto, tienes que hacer esto. Y él se movió por la palabra de Satanás haciendo esa obra y todo cambió en su vida. Cuando tú sabes quién eres en Cristo, te vas a mover de acuerdo a tu propósito, a tu llamado y lo que Dios puso en tu corazón. Vamos a ponernos en pie para orarlo. ¿Cuántos saben que fueron perdonados de todos sus pecados? Todos. ¿Y cuántos saben que tienen un licenciado de lo mejor que existe en los cielos? Ay, yo sí, digo, ay, gracias Señor, gracias. Ahora sí, ¿cuántos saben que son llamados para vivir en santidad? ¿Y cuántos de ustedes saben que lo pueden hacer? Pues claro, vivíamos en una mentira. Ahora cuando peco, ya lo veo y digo, Señor, ayúdame a arreglar esto. Y los licenciados dan unas asesorías extraordinarias para arreglar las cosas. Y una vez que nos dicen cómo hacerlo, nosotros lo hacemos y todo se arregla en la corte.
el Espíritu de Dios te va a decir qué hacer con esas áreas que estaban pues frágiles en tu vida, y vas a ser transformado, porque fuiste salvado para vivir en santidad, para vivir en la presencia de Dios. Y cuando nosotros estamos en el reino de los cielos, que en el Espíritu, nuestra oración es una oración profética, una declaración, un establecer. Cuando estamos desde la tierra, ay Señor, te ruego, te pido. ¿Desde dónde van a orar? ¿Desde el cielo o de la tierra? No los oigo. Bueno, yo sí desde el cielo. Si tú te quedas en la tierra, pues bueno, esa es tu decisión. Pero si te quedas en el cielo, esa va a ser tu mover y tu acción. Y vamos a orarlo. ¿Cuántos tienen broncas en la familia? Es más fácil. ¿Cuántos de ustedes no tienen broncas en la familia? Ok, bienvenidos. Entonces vamos a orar y vamos a estar desde el cielo. Entonces vas a orar. No creas que en el Espíritu, y Señor, ya, pues tienes libertad, ¿no? Pero creo que en el Espíritu no necesitas tanta fuerza ni tantas cosas, porque es el Espíritu de Dios el que nos empodera. Como nos dice, yo soy el que te pongo poder, más allá de lo que tú te imaginas, de lo que tú puedes pensar. Yo soy el que hago la obra en ti. Entonces Dios va a hacer y va a poner en tu corazón esa obra, y vas a empezar a moverte con esa libertad, y vas a poder actuar de una manera diferente. Y las cosas que te habían frenado, las cosas que te habían detenido, las cosas que te habían pues de alguna manera estorbado, yo creo que es un tiempo muy especial. Para mí este tiempo Dios me ha mostrado tantísimas cosas que yo no alcanzaba a entender, no alcanzaba a ver. Y ahora que empiezo a ver todo esto, digo, Dios mío, si yo escojo vivir en tu Espíritu, yo escojo moverme en lo que el Espíritu de Dios me está hablando, meterme en el Espíritu de Dios. Te vas a imaginar, y a veces vas a decir, es mi imaginación, ¿qué importa? Déjalo, y Dios te va a ir guiando, te va a ir dirigiendo y va a ir estableciendo para que vivas como lo que tú eres, un hijo amado, una hija amada de Dios, que es dirigida por Dios, que sabe quién es en Cristo, que sabe lo que Dios ha hecho en tu vida, y que ahora ya eres libre, completamente libre, para vivir lo que Dios ya hizo en ti. Y que tú seas, porque ya Dios hizo la obra en la cruz, y ahora nada más es muévete en lo que tú eres. Disfrútalo, disfrútalo. Mira, el verdadero cristiano baila, le gusta, canta y le dice al Señor, y hace, y se mueve todo el esqueleto, y le dice, Señor, gracias. ¿Por qué? Porque está feliz. Disfruta lo que Dios ya hizo y está haciendo en tu corazón. Vamos a orar y díselo a Dios. Empieza por ti, no por tus familiares. Empieza por ti. Te animo a que empieces por ahí, y Dios te va a ir mostrando en qué áreas te va a ir revelando, qué áreas va a ir cambiando, qué áreas va a ir sanando, qué cosas va a ir restaurando, y tú vas a ir siendo más libre y libre, vas a disfrutar más, y vas a poder expresarte más como la persona espiritual que tú eres. Padre, gracias. Gracias por haber venido en esta mañana a nuestro corazón. Gracias, Señor, por mostrarnos la importancia de tomar la obra que hiciste en la cruz a través de Cristo, y que nos los diste por gracia para ser santos, para ser santificados, para ser transformados. Y Señor, sé que tengo esa libre elección. Cuando el tentador venga, me va a tentar en las áreas que no he arreglado, que no he cambiado, y tengo la elección de decidir si tú obras en mí, si tu palabra obra en mí, o si sigo peleando en mis fuerzas como lo hizo Pablo, y como dijo antes de conocerte, yo hacía lo que no quería hacer, me movía conforme a lo que no quería hacer, y era un hombre miserable, un conocedor, un fariseo que conocía toda la ley, conocía todas las reglas, pero no podía vivir porque no había nacido de nuevo. Cuando vino Cristo a su vida,
y empezó Cristo a trabajar en su corazón. Pablo cambió por completo y dice: ahora todo lo puedo en Cristo, porque Él es la fortaleza de mi vida. Y ahora, Señor, yo sé que hay una ley más poderosa que la ley de la carne, y es la ley del Espíritu. Y yo escojo vivir en esta ley, en esta vida del Espíritu, para moverme como una persona espiritual, para hacer tu voluntad y moverme conforme a tu propósito y tu voluntad. Y todo lo que antes estaba frenándome, Señor, yo sé que tú vas a empezar a mostrarme todas estas áreas de mi corazón, todas estas heridas de mi corazón, no para que me esté lamentando de ellas, no para que las justifique, sino para que las arregle y vea lo que hay. Como un buen observador, como lo vimos, Señor, pueda verme yo, el cómo hablo, el cómo juzgo, el cómo construyo historias, el cómo hablo de la gente, el cómo hablo de mí. Señor, sé que tú eres el que me dirigirás. Tú eres el abogado, tú eres el licenciado Jesús, que ha venido para mostrarme el cómo romper tantas ataduras, tantas cadenas, porque yo escojo hacer y ser en ti, hacer tu voluntad, para que tú seas en mí y yo sea en ti, Padre. Te doy gracias, porque hoy comienza una transformación en nuestro corazón y en nuestra vida como fuente de vida, como una iglesia que empieza un cambio radical, un cambio transformacional para bendecir a toda la gente, para ayudar a toda la gente, para animar a todas las personas, para poner fuego en su corazón, porque tú has encendido una llama en mi corazón, en nuestro corazón, como fuente de vida. Te damos gracias, Padre, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Le damos el aplauso al Señor. Ahora sí que salúdense conviviendo así de lejos. O sea, no agarren ni sus cosas y se vayan. Convivan, pues hace algunos meses que no nos veíamos. Salúdense, saludo japonés. Pueden hablar a cierta distancia, no les va a afectar. Y disfruten de esta convivencia entre todos ustedes que somos servidores. Me dio gusto, y los que están en su casa, que el Señor siga bendiciendo su corazón y su vida. Nos vemos el próximo domingo en el domo. Que el Señor los bendiga.